En un funeral inusual, un caballo apareció y se subió al ataúd, dejando a todos los presentes atónitos. Sin embargo, la sorpresa se convirtió en conmoción cuando se descubrió la verdad detrás de esta extraña escena. ¿Quieres saber qué ocurrió? Quédate conmigo. Esta historia transcurre en México. Nos encontramos con una mujer llamada Teresa. Teresa creció en una granja familiar y desde que era una niña había mostrado una gran pasión por los caballos. Pasaba la mayor parte de su tiempo libre en el establo, ayudando a cuidar y limpiar a los caballos de la granja. A medida que crecía, se convirtió en una experta en el cuidado de los caballos y pronto se convirtió en la principal encargada de cuidarlos. Teresa tenía una conexión especial con estos animales, como si pudieran entenderse mutuamente sin necesidad de palabras. Generalmente ella se sentía más cómoda en compañía de los animales que con las personas. Era conocida por su dulzura y paciencia con los caballos y ellos respondían a ella con una lealtad y una confianza inquebrantable. Sin embargo, había uno en especial que era el favorito y por el cual Teresa sentía un gran amor, un majestuoso animal llamado Rey. Rey era el caballo más grande del establo con una belleza impresionante y una presencia imponente. Pero su vida comenzó de manera muy diferente como está ahora. Cuando Rey nació, su salud fue comprometida desde el principio. Era un potro débil y frágil, y pocos tenían esperanza en su supervivencia, pero la amable mujer se apiadó de él y decidió hacer todo lo posible para ayudarlo a sobrevivir. Con su gran amor y dedicación, Teresa lo cuidó, lo alimentó, lo acarició y lo consoló, y finalmente logró que el potro comenzara a mejorar. A medida que Rey crecía, Teresa se convirtió no solo en su ama, sino también en su protectora y amiga. Era como si el animal supiera que ella había sido la responsable de salvarlo, y desde entonces le había prometido una lealtad incondicional. Con el tiempo, Rey se convirtió en un imponente caballo con una belleza y fuerza impresionantes, algo que nadie más pudo haber esperado de este potro tan débil y enfermizo. Para Teresa, Rey era más que un simple animal. Era un amigo leal y un compañero de confianza. Ella pasaba horas hablando con él, contándole sus problemas y sus sueños, y él la escuchaba con atención como si entendiera cada palabra. La relación entre Teresa y Rey era algo especial, algo que pocas personas podían entender. Era un amor incondicional, un amor que nunca moriría. No obstante, en el pequeño pueblo de campo donde vivía Teresa, había dos hombres que estaban dispuestos a todo con tal de ganarse su corazón. Tomás era un joven rico y pretencioso que sentía un amor obsesivo por Teresa. Claro, era un hombre de buena apariencia, pero carecía de profundidad y carisma, y a pesar de sus esfuerzos, ella nunca mostró interés en él, encontrando su actitud arrogante y poco atractiva. Por otro lado, Elías era un hombre humilde y trabajador, que había crecido en una granja cercana, había conocido a Teresa desde niño y siempre había sentido una atracción por ella. Sin embargo, se sintió inseguro debido a su posición social y económica y nunca se atrevió a expresar sus sentimientos. A pesar de esto, siempre había estado ahí para ella, ayudándola a la granja y siendo un amigo leal. Aunque la mujer sentía atracción por él, nunca se sintió suficiente para ella. Pero a medida que pasaba el tiempo, a pesar de sus inseguridades, él siempre había estado ahí para ella, ayudándola a la granja y siendo un amigo leal. Esto provocó que lamentablemente Teresa comenzara a sentir un amor romántico por Elías. Cuando esto llegó a oídos de Tomás, el hombre estaba furioso, no podía creer que alguien pudiera preferir a un simple mozo de cuadra por encima de él. Tomás no podía aceptar esta relación. Su amor por Teresa se había convertido en una obsesión y no podía soportar verla con otro hombre, por lo que comenzó a actuar de manera extraña y celosa, tratando de alejar a Teresa y Elías, llegando hasta el punto de amenazar a Elías con hacerle daño si seguía viendo a la mujer. Estas acciones solo hacían que Teresa sintiera cada vez más desprecio por este hombre. Tomás se sentía cada vez más celoso y resentido y comenzó a obsesionarse con la idea de que si Teresa no estaba con él, no estaría con nadie más. Finalmente, cegado por los celos, decidió recurrir a medidas extremas. Un día pagó a un hombre cercano a la granja de Teresa para que introdujera una sustancia en la comida de la mujer sin que ella se diera cuenta. Esta sustancia causó que Teresa comenzara a sentirse mal poco después de haber comido. Con las horas, su estado empeoró y mientras caminaba de vuelta a su casa, la mujer no pudo contenerlo más y se desmayó, entrando en un estado de parálisis completa.
Cuando los familiares descubrieron a la mujer tirada en el piso, enseguida la llevaron a casa y llamaron al médico del pueblo, temiendo lo peor. Sus miedos se hicieron realidad cuando el especialista revisó el pulso de Teresa y no pudo detectarlo. Quizás de haber tenido los implementos adecuados hubiese podido detectar el débil pulso, pero al estar en un pueblo y no contar con la tecnología necesaria, el médico, sin otras opciones, declaró a Teresa como fallecida. La noticia del fallecimiento de Teresa causó un gran impacto en Elías, quien estaba devastado por la pérdida de su amada. Se sentía responsable de no haber podido protegerla y estaba lleno de dolor y tristeza. No podía creer que ella no estuviera con él y se sumió en una profunda depresión. Mientras tanto, Rey, el caballo de Teresa, también reaccionó con gran dolor ante la muerte de su ama. El animal estaba inquieto y agitado y no podía entender por qué ella ya no estaba con él. La familia de Teresa, preocupada por la seguridad del caballo y no sabiendo cómo consolarlo, decidieron encerrarlo en el establo. La familia de Teresa se encargó de preparar el funeral de manera sencilla, pero con mucho cariño, recordando los mejores momentos junto a Teresa y a su amor por los caballos. Los amigos y vecinos se reunieron para despedir a Teresa en una ceremonia emotiva y triste. Incluso Tomás había asistido. La gente lo veía también destrozado, sin saber que por dentro el hombre estaba feliz de haber logrado su cometido. Pero justo cuando estaban a punto de enterrar a Teresa, algo inesperado sucedió. Rey apareció de la nada. El animal se había liberado del establo y había ido en busca de su ama. La gente se quedó boquiabierta al ver al gran caballo caminando hacia ellos, como si supiera lo que estaba sucediendo. Todos podían ver la tristeza y el dolor en sus ojos y sabían que él también estaba sufriendo por la pérdida de su mejor amiga. Con una mirada determinada, Rey se acercó al ataúd con tristeza y comenzó a olfatearlo con atención. El caballo notó algo extraño y de repente comenzó a golpear la tapa con sus cascos, como si estuviera tratando de abrirlo. La gente se quedó mirando sin saber cómo reaccionar ante esta situación tan extraña. Los familiares de la presunta difunta intentaron controlarlo, pero Rey no se detenía ante nada. Siguió golpeando con fuerza hasta que finalmente logró romper la tapa del ataúd. Todos se quedaron boquiabiertos al ver lo que había dentro, una Teresa con vida y respirando. La escena era increíble, nadie podía creer lo que estaba sucediendo. Teresa estaba viva y respirando y todos estaban atónitos ante este milagro. Incluso Elías, quien había estado sumido en una profunda tristeza, no podía contener su emoción al ver a su amada de nuevo. Por su lado, Tomás no podía ocultar su cara de profunda rabia y decepción. En ese momento el hombre al que Tomás contrató, que también estaba presente en el funeral, sintiéndose culpable por lo que había hecho, dijo: «Dios, perdóname, he sido yo». La gente enseguida volteó a ver al hombre, quien confesó toda la verdad sobre el crimen y la implicación de Tomás. Huelga decir que ambos hombres fueron puestos tras las rejas y todos estaban conmocionados por la crueldad de sus acciones. El médico explicó que la sustancia utilizada en la comida de Teresa no había sido tan potente y que probablemente había sido un error en la dosificación lo que provocó que Teresa cayera en un estado de parálisis en lugar de causar su defunción. Aunque aún estaba muy débil, Teresa estaba viva y con ella la esperanza y la gratitud de su familia y amigos y el amor de Elías. Teresa estaba emocionada y agradecida por el hecho de que Rey, su querido caballo, había salvado su vida. Ella había criado a Rey desde que era un potrillo y había pasado incontables horas cuidándolo y trabajando con él. Era evidente que el amor y el vínculo entre ellos era mutuo y muy fuerte. Una historia que nos demuestra que el amor verdadero no tiene límites, ni fronteras, ni siquiera la muerte, y puede superarlo todo. También se ve reflejado el daño que pueden causar los celos y la venganza, y cómo estos pueden destruir vidas y relaciones. Este fue el video del día de hoy. Esperamos que realmente te haya gustado, pero ahora te toca a ti responder estas preguntas y participar en el debate. ¿Qué opinas del vínculo tan fuerte entre Teresa y Rey? ¿Qué te pareció el desagradable acto de Tomás impulsado por los celos? ¿Crees que este último tenga perdón por lo que hizo? Deja tu opinión en los comentarios. También puedes aprovechar y dejarnos tu me gusta para que sepamos que te está gustando nuestro contenido y sigamos haciendo más videos de este tipo. Nos vemos y hasta la próxima.